Mi gente linda, bendiciones. Hoy les traigo una historia que les va a tocar el alma, una de esas que te hace pensar y te pone la piel de gallina. Nos vamos a Génesis 22, pero lo vamos a vivir a lo dominicano, con ese sazón y esa chispa que nos caracteriza. Prepárense porque esto no es un cuento cualquiera, es la pura verdad. Desde que yo tengo uso de razón, mi papá, ese hombre sabio que me dio la vida, Abraham, siempre ha tenido una conexión con Dios que no es normal. Él no necesitaba ir a la iglesia, ni esperar una campana, ni rodearse de 1000 personas. ¿Qué va? Mi papá hablaba con Dios como si fuera su mejor amigo, su pana del alma. ¿Me entienden? A veces él solo miraba al cielo, soltaba un suspirito de esos profundos, y uno ya sabía. Ahí viene el jefe a hablar con el de arriba. No hacía falta que lo dijera, se le notaba en la cara, en los ojos, en la paz que lo rodeaba. Y es que mi gente, cuando tú tienes una relación real, una conexión de verdad con Dios, no hay que decirlo, se nota. Se te ve en el andar, en el hablar, en la forma en que enfrentas los problemas. Pero un día, algo cambió. Yo noté un aire diferente. Papá me llamó temprano, con una voz que no era la de siempre. No era ni triste ni enojada. Era una voz cargada, como si tuviera un peso encima, una mezcla rara entre resignación y una obediencia profunda. Y me dijo con esa voz grave que él tiene: «Hijo mío Isaac, vamos a ofrecer un sacrificio al Señor. Prepara la leña». En ese momento, yo no sospeché nada extraño. Es más, para mí, eso era lo más normal del mundo. En nuestra casa, la fe se vivía, no era un adorno. Así que, sin más, preparé la leña, y nos pusimos en marcha. Salimos los dos, solo nosotros. Mamá Sara no vino, los criados se quedaron atrás. Solo papá y yo, y un par de burros cargados con lo necesario. Nos metimos por un terreno seco bajo ese sol que raja las piedras y caminamos. Y caminamos. 3 días enteros. Y durante todo ese trayecto, yo lo notaba a papá más callado de lo usual. Él, que siempre tenía una historia, un consejo, una risa, iba pensativo, con la mirada perdida, como si su mente estuviera en otro sitio, como si estuviera librando una batalla interna. Y ahí fue cuando aprendí una cosa, mi gente, algo que se me quedó grabado. El silencio de un hombre de fe a veces, pero a veces, suena más fuerte que 1000 gritos. Porque en ese silencio hay oración, hay lucha, hay confianza. Al tercer día, después de tanto caminar bajo ese solazo, papá levantó la vista. Y allá a lo lejos, entre la bruma del calor, vio el monte Moriah, el lugar que Dios le había indicado. Entonces hizo una señal a los sirvientes que nos habían acompañado a distancia, y les dijo que se quedaran con los burros. Y ahí fue mi gente, cuando solo quedamos él, yo y Dios. Un silencio denso nos envolvió. Yo, que soy un muchachón fuerte, llevaba la leña al hombro. Y mientras subíamos esa montaña empinada me surgió una pregunta, una que me apretaba el pecho como un nudo, y la solté. Padre, tenemos la leña, llevamos el fuego. Pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Él se detuvo. Me miró fijamente. Sus ojos, mi gente, estaban llenos de algo que en ese momento yo no entendía, pero que hasta el sol de hoy, cuando lo recuerdo, me eriza la piel. No era tristeza, no era miedo. Era una convicción tan profunda que traspasaba el alma. Y me respondió, con esa voz que te calma el susto: Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y ahí está, mis hermanos, una de las verdades más grandes que he aprendido en mi vida. Hay respuestas que uno no entiende hasta que no ha pasado la prueba, hasta que no ha cruzado el fuego. A veces, Dios nos da una palabra, una promesa, y nuestra mente no la procesa porque el panorama se ve oscuro. Pero es justo en medio de la prueba que esa palabra cobra sentido. Seguimos subiendo, paso a paso, con el corazón en la garganta. Cuando llegamos a la cima, al lugar exacto que Dios había señalado, papá, con sus manos temblorosas, empezó a construir el altar.
Iba acomodando las piedras, una por una, con una devoción que yo nunca había visto. Colocó la leña sobre el altar, y de repente se giró hacia mí, y me amarró. Mi gente, les juro que no entendía nada. Una mezcla de emociones me invadió. Sentí miedo. Sí, un miedo que te congela la sangre. Pero, y esto es lo más extraño, también sentí una paz rara, inexplicable, porque yo conocía a mi padre. Sabía que él no era un loco, un hombre sin corazón. Era un hombre de Dios, un hombre que obedecía, aunque doliera hasta lo más profundo del alma. Y ahí comprendí otra cosa vital, algo que te cambia la perspectiva. La fe verdadera no siempre se siente cómoda, no siempre es un camino de rosas. A veces duele, a veces te confronta, te empuja a límites que nunca imaginaste, pero una cosa es segura, siempre, siempre, siempre deja huellas. Huellas de un Dios fiel, huellas de una vida transformada. Papá me puso sobre el altar, sobre la leña, y levantó el cuchillo. Ay, mi gente, en ese momento, el tiempo se detuvo. El viento, que antes soplaba con fuerza, cayó de repente. Parecía que la creación misma contenía la respiración. Y justo en ese instante, una voz retumbó desde el cielo, una voz potente, majestuosa, la voz de Dios mismo. Abraham, Abraham, no toques al muchacho, no le hagas ningún daño. Ya sé que temes a Dios, porque no me negaste ni a tu único hijo. Yo respiré profundo, como si acabara de salir del agua después de aguantar la respiración por horas, y vi el cuchillo caer al suelo. Papá se desplomó, arrodillado, llorando. Pero esta vez, sus lágrimas no eran de dolor ni de angustia. Eran lágrimas de un alivio profundo, de gratitud pura, y de repente, como si el escenario se hubiera preparado para ese momento, oímos un balido, un BBI que venía de detrás de nosotros. Y ahí estaba, un carnero. Sí, un carnero, atrapado por los cuernos en un matorral. Ese fue el sacrificio. Ese fue el cordero que Dios proveyó, tal como mi padre había dicho. Y mi gente, esto es un mensaje para cada uno de ustedes. Dios nunca llega tarde, nunca. Él llega justo cuando tú estás dispuesto a soltar lo más valioso, lo que más te aferras, lo que más te duele entregar. Es en ese punto de quiebre, en esa entrega total, donde Él se manifiesta en todo su poder y gloria. Aquel día, en la cima de ese monte, yo no solo vi un carnero, yo entendí lo que es confiar a ciegas, lo que es entregarte sin entender el plan completo, sin tener todas las respuestas. Entendí cómo la obediencia, esa obediencia valiente y sin reservas, abre puertas que el miedo, la duda y el control humano nunca abrirían. Papá, lleno de alegría y fe renovada, llamó a ese lugar Jehová Jireh, que significa, el Señor proveerá, porque ahí, en ese monte, vimos con nuestros propios ojos que Dios provee, y yo nunca más, volví a ver un altar de la misma manera, porque al final del día, mi gente, Dios no quiere tu sacrificio, no quiere tus cosas, no quiere tu dinero. Él quiere tu corazón dispuesto, un corazón que confía, que obedece, que se rinde a su voluntad, sabiendo que Él siempre tiene un plan perfecto, aunque a veces, como a mí, nos toque subir una montaña con el cuchillo encima. Así que, mis queridos, espero que esta historia les haya tocado el alma como a mí. Recuerden que Dios siempre proveerá. Si les gustó este mensaje, déjenme un buen me gusta. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo. Y no olviden suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguna de estas historias que nos alimentan la fe. Que Dios les bendiga mucho, y nos vemos en la próxima. Huepa.